Bueno, pastores, qué lindo poder tenerlos en este lugar y estamos hablando, hemos traído a la mesa, ¿no?, una temática y este tema sobre el discernimiento y lo hablábamos en distintas partes de nuestra vida, ya sea en este discernimiento de cuando se nos ofrecen un trabajo, ¿no? Y por ahí pensar si nos da paz, como recién lo contaba ahí un WhatsApp, un mensajito que nos decían, tuve que dejar un trabajo en el que me daba mucho, económicamente beneficiaba mucho, pero restaba mucho en mi familia. Claro. Ok. Entonces tuve que tomar esta decisión. Ahora estoy en un trabajo donde quizás hago más hora, el sueldo no es como quizás tan alentador como el otro, pero tengo mi familia y estamos todos juntos. O sea, qué lindo cuando Dios toma este control en nuestras vidas, que nos da el discernimiento de poder tomar estas decisiones. Es que a veces por alguna razón todo pasa por lo económico, ¿no? Sí. Y a veces la calidad de vida, todos entendemos que el dinero es un medio en el cual, Exacto. bueno, podemos darnos más gustos, pero hay que poner las cosas en la balanza en algún momento, ¿no? Si al final en la casa estamos bien y no... A veces, bueno, a veces se pueden hacer por momentos mayores esfuerzos Sí. para lograr un objetivo, un viaje familiar, por dar un ejemplo, lo que sea, pero en el día a día necesitamos invertir en lo más importante. Al final, si proveemos de todo, de hecho no voy a expoliar el mensaje de hoy a los hombres, pero si proveemos de todo, pero no proveemos amor, entonces hay algo que no está bien. Entonces Total. creo que es la idea, ¿no? Y justo con Nora hablábamos y leíamos una historia que creíamos bastante buena para comenzar hablando sobre esto que es el discernimiento. Porque básicamente el discernimiento es algo que viene de parte de Dios, la sabiduría que viene de parte de Exacto. Dios, pero también como familia, qué responsabilidad tenemos de no solamente saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, sino también guiar a nuestros hijos a que puedan empezar a trabajar, empezar a sembrar qué es el discernimiento. Y más temprano leíamos una historia que hace referencia a una familia que tiene un chico adolescente que le surge la oportunidad de hacer un intercambio por 10 días a Inglaterra, que bueno... Justo hablando Sí. de Justo Inglaterra, hablando ¿no? de Inglaterra, pero esto es real, Es no lo real. estoy inventando. No, no. Justo hablando. En el cual se le había dado la posibilidad, por sus méritos académicos, Sí. que podía llegar a ser. Resulta que en el momento... bueno, surgió algún temita. Resulta que en ese momento de decisión a los papás le habían dado no más de una semana Bien. para poder decidir si iba a ir o no iba a ir, porque llevaba un costo económico, llevaba diferentes cosas. Entonces, la historia cuenta que una tarde el papá se sienta a hablar con el chico y el chico estaba cerrado que él iba a ir y que iba a ir y que iba a ir. Entonces, en la historia cuenta que el papá dice, bueno, acá cerramos esta charla porque no va a haber comunicación. Claro. Entonces, ¿qué provocan al otro día? Que se reúne la familia alrededor de la mesa, no solamente los papás y el chico, que era el que le había surgido la posibilidad de poder viajar, sino que involucra a los hermanos, Claro. de los cuales 2 eran niños, chiquitos, que uno dice, bueno, ¿para qué los vamos a involucrar? Pero estaban ahí. Entonces empezaron a hablar de todos los pros que iba a generar este viaje, que iba a haber un crecimiento para él, que era como un premio a su esfuerzo de haber sido elegido, que iba a ser enriquecido también no solamente en lo que iba a estudiar, sino en lo cultural, iba por conocer un país nuevo. Y después comenzaron a hablar los contras. Claro. Por ejemplo, ¿qué pasa si llegas a un lugar, a una casa, que vieron que los intercambios son así en casas? No sabes bien a dónde vas a parar, que no- ¿viste? Claro, Es que real. no sabes si te vas a sentir cómodo o si vas a extrañar, o la alimentación, o los horarios, bueno, entre tantas cosas. Pero uno de los contras era la parte económica. Entonces, era como que tomaron, hicieron un listado de pros y contras y lo dejaron ahí sobre la mesa. Lo lindo de todo esto que después de tener los 2 listados, en familia oraron para que el Señor los guiara en qué decisión tomar. Cuando terminan de orar, empiezan a surgir las ideas de qué hacer y qué no hacer, cómo hacerlo. Entonces, como veían en la familia la motivación que tenía el chico y el deseo de hacer el viaje, empezaron a decir, bueno, lo que podemos hacer es que, por ejemplo, los tíos que puedan, los abuelos, los familiares que estén cercanos, puedan colaborarnos con el viaje, que lleva un costo muy grande. Claro. Pero ten en cuenta que el día de tu cumpleaños
que sea como un regalo adelantado de tu cumpleaños. Claro. Que el día de tu cumpleaños no recibas regalo, pero sí ellos te pueden colaborar con los pasajes. Bueno, fue una buena opción. Los papás pusieron la otra parte del dinero, pero haciéndole referencia que el día de su cumpleaños quizás no iba a tener la fiesta que todos los años tiene, se iba a celebrar, porque la vida se celebra, pero iba a ser algo más pequeño. Bien. Entonces, entre otras cosas, que terminó la decisión final, que el chico pudo viajar. Pero ¿qué es lo que llevamos a todo esto? Que en familia pudieron tomar en cuenta diferentes, de manera objetiva, no subjetiva solamente desde el chico que quería viajar y viajar y viajar, claro, sino de manera objetiva poniendo sobre la mesa todo lo bueno y lo malo que podía traer. Se terminó decidiendo que viajara, pero fue una decisión familiar. Entonces, ahí hablando del discernimiento de familia, como uno también tiene que ir trabajándolo desde casa, porque muchas veces pensamos que solamente los adultos pueden tener discernimiento. Es real. Sí, por eso hoy en día necesitamos, creo que esta palabra es demasiado importante, en cómo la vamos a sembrar en nuestros hijos, en nuestra generación, y un poco la palabra discernimiento, si la traemos para que todo el mundo la entienda del otro lado, es filtrar, ¿no? Es poder enseñarles a nuestros hijos a filtrar en la vida. ¿Vieron que está ese famoso que no tiene filtro? ¿Viste? Bueno, seguramente todos conocemos a alguien, pero se trata de esto, de poder enseñarles. A veces no tenés que estudiar, obviamente que es bueno estudiar y es necesario, pero desde casa podemos enseñar con cosas muy básicas a que nuestros hijos puedan distinguir en la vida. Primero que nada, lo bueno y lo malo. Ahora, hay una definición que me parece interesante, y es que el discernimiento no es solamente sospechar. ¿Viene ese consejo de mamá? Me parece que esa amistad no te conviene. ¿Viste? Bueno, es lo que hablábamos recién. Y al final, y es cierto, vos decís qué discernimiento, porque al final era una amistad que no era buena, ¿no? Pero no se trata de sospechar. Nosotros creemos firmemente que el discernimiento es una habilidad dada por Dios, para poder lograr discernir justamente entre lo bueno y lo malo. Y no solamente esto, sino también entre lo excelente, lo mediocre, ¿no? Entre lo eterno y lo pasajero. Y eso es realmente lo que tenemos que lograr poder traer a nuestros hijos. Hay un versículo en Proverbios capítulo 3, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, estas decisiones, por ejemplo, familiares como en la historia, ¿no? Hay muchas decisiones que se tienen que tomar en familia, pero no tenemos que caer a veces en el error de decir, no, bueno, mira, si todos los papás están haciendo así, o todas las mamás están haciendo así, nosotros como hijos de Dios necesitamos ir a buscar el consejo de Dios, a doblar nuestras rodillas. Y el discernimiento empieza realmente cuando yo no me fío de mi propia prudencia, sino que cuando voy, doblo mis rodillas y digo, Señor, ayúdame porque no sé qué hacer con mi hijo. Ayúdame porque cómo tomo esta decisión en mi matrimonio. ¿Cómo le digo esto a mi esposo o a mi esposa? No me fío de mi propia prudencia, de lo que a mí me parece o lo que hacen otros, sino que busco el discernimiento, busco la sabiduría y doblo mis rodillas y me sincero delante de Dios. Y es ahí donde viene el discernimiento que para hoy, en medio de esta sociedad, es tan necesaria, porque nuestros hijos, también lo hablábamos hace un momento, hoy nuestros hijos están llenos o rodeados de distintas doctrinas, ideologías, de diferentes ramas, de diferentes cosas. ¿Y cómo nuestros hijos van a tomar una buena decisión? Está bueno que nos preguntemos eso. ¿Cómo mis hijos el día que yo no esté o cuando yo no los acompañe, porque hoy nos encantaría meter a nuestros hijos chiquitos en una burbuja y que no los afecte nada? ¿Sí? Vos tenés hijas grandes y no las podés acompañar en la calle, en el trabajo, en su facultad, a ningún lado. Entonces vos decís, ¿cómo van a tomar buenas decisiones si papá y mamá no están? Bueno, ahí tenés que confiar o desconfiar de lo que has sembrado, ¿no? Entonces, justamente es guiar a nuestros hijos a que puedan tener esa habilidad, porque es una habilidad dada por el Señor, impartida por los padres, de poder discernir qué está bien y qué no está bien. Y en Filipenses 1, 9 y 10 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Cuando nosotros vamos en oración, cuando nosotros no solamente pedimos que el Señor nos bendiga o que su amor esté con nosotros, sino que cuando nosotros vamos
en oración y hacemos esa oración de decir, Señor, necesito tu sabiduría, como Salomón. Pudo haber pedido tantas cosas, Exacto. pero él pidió sabiduría. Cuando nosotros pedimos esa sabiduría, viene esa ciencia para poder entender. Y es algo que no nos hace elegir solamente entre lo bueno y lo malo. Exacto. Nos hace elegir entre lo bueno y lo excelente, en lo que nos conviene, en lo que nos va a dar frutos buenos, en lo que nos va a llevar a alcanzar el propósito de Dios. Entonces, como familia, es tan importante. Quizás si hay alguien que nos está escuchando, nos está viendo, que dice, pero yo no sé cómo pedirle eso a Dios. Simplemente decir, mi conocimiento no alcanza a entender lo que está sucediendo. Hoy necesito tu sabiduría. Y sabiduría no es inteligencia. Inteligencia uno puede ser porque es habilidoso, Exacto, pero sí. la sabiduría viene solamente de parte de Dios. La sabiduría en decir, esto me conviene, esto no me conviene. ¿A qué dónde me va a alcanzar? ¿A qué dónde no me va a alcanzar? Como decía David recién, quizá uno como papás quisiera estar todo el tiempo con los hijos para que tomen buenas decisiones. Pero ¿qué pasa cuando hemos sido hijos y hemos tenido que tomar decisiones? No se les viene a ustedes un momento que dice, mi papá qué me diría en este momento, Sí. o mi mamá qué me diría. Bueno, Acá es la hay que la- tienen los Ajá, papás lejos. exacto. ¿Cuántos papás tienen a sus hijos lejos porque están estudiando, trabajando, por sea cual sea las circunstancias? Es decir, lo que hemos sembrado, ¿qué hemos sembrado en ellos? Que decidan lo que el corazón les dicta o que decidan lo que nos conviene ante los ojos de Dios. Entonces, hoy por hoy está eso de vos tenés que decidir lo que te dicta el corazón. Vos tenés que decidir lo que tu conciencia te lleva. Qué o fácil eso, ¿no? Claro, es Total. sacarse el problema encima, ¿no? Claro, pero no, hoy estamos en un momento donde tenemos que pedirle a Dios sabiduría, el discernimiento para decir, esto me conviene, por más que sea una alternativa súper jugosa, que vos decís, no, esto me va a alcanzar, me va a llevar, voy a lograr, voy a hacer esto, pero ¿qué es lo otro que voy a perder? Como el mensaje que les llegaron recién. Quizás en el otro trabajo esta persona ganaba muy bien, pero estaba perdiendo lo más valioso, que es la familia. Entonces muchas veces es perder cantidad de dinero, de tiempo, pero no la calidad que uno puede tener. Entonces, como para ir terminando, algunos puntos que queremos compartir para que como familia podamos llevar adelante. Lo primero es buscar la sabiduría, que es ir ante el Señor para decir, Señor, ayúdame a filtrar, saber qué decir. La realidad es que justamente, ¿no? Ninguno nace con un chip o Total. apenas nos casamos y llega el primer hijo, vos decís, ay, que dentro mío nació el discernimiento. No sabemos muchas veces cómo actuar como padres, como madres de hijos o primerizos o de hijos adolescentes. Vieron que dicen hijos chicos, problemas chicos, Sí. hijos grandes, problemas grandes. y bueno, y no venimos con un chip que ya tenemos el discernimiento y sabemos exactamente cómo actuar y qué hacer y qué decir. Sería buenísimo, pero la realidad es que no. Necesitamos aprender cómo actuar siendo padres en medio de una crisis matrimonial o de nuestros hijos, tengan la edad que tengan, cómo actuar cuando mi hijo siente menosprecio o siente dolor, qué consejo yo le voy a dar. Es importante que nosotros les apliquemos esto que decía Nora, este filtro espiritual, que aprendan a filtrar, que aún desde niños, que aprendan a filtrar qué dibujos animados van a ver, cuáles son las cosas que están mal. Nuestros hijos por ahí ven algo de Halloween, algo referido a eso y ya lo cambian, porque ellos ya saben que son cosas que no les van a convenir. Entonces, o qué tipo de música van a escuchar, qué letra les conviene, que tus hijos adolescentes puedan discernir en qué ámbitos no tienen que estar, Claro. rodeados de qué personas no tienen que estar. A veces hay chicos que se ponen un poco rebeldes, no, es que la Biblia o en la iglesia no me permiten hacer nada, y yo quiero ir a bailar o quiero ir a un boliche, lo que sea, y está bueno que como papás no nos centremos solamente en decir no, eso no es bueno y punto, ¿verdad? Sino que podamos decirle el por qué. Mirá, el mismo apóstol Pablo dice que todo es lícito y todo está permitido, pero no todo conviene. Es una realidad, podés ir. Ahora, ¿te conviene ir a meterte a ese lugar en medio rodeado de adicciones, de prostitución, de brujería, de cualquier tipo de cosa que se mueve en todo ese ámbito? ¿Te conviene realmente ir a meterte ahí? Y la verdad que no. Puedes salir perjudicado, puedes salir en pecado, puedes salir en muchísimas cosas. Entonces, hay atmósferas que no te convienen. Y es importante enseñarle a nuestros hijos en medio que puedan filtrar y pensar. No simplemente les cierres la puerta y con un no, porque probablemente terminen haciéndolo.
Sí. Pero si los guiamos con un filtro a que ellos desarrollen su fe y piensen si realmente eso les va a convenir o no les va a convenir, bueno, quizás ellos solos terminen tomando esa decisión. Y están creciendo con ese filtro. Lo mismo a la hora de conseguir una pareja. Bueno, yo no digo que Dios la tenga preparada en cualquier otra parte, pero difícilmente pueda encontrar esa media naranja en un boliche, en un lugar donde se mueven todo ese tipo de cosas. No digo que en la iglesia hay gente perfecta, hay gente santa, pero es más probable que encuentres una persona mejor orientada y más estable en todas las áreas de su vida en alguien que sí busca a Dios, a quien no lo busca. Entonces el tema del filtro es como algo esencial para que ellos puedan discernir todo eso. Algo importante también es ver la convicción. Creo que a medida que he ido creciendo, porque desde el lugar puedo hablar más del lugar de hija que de madre, y por ejemplo cuando por ahí quería hacer algo y mi mamá no me dejaba, y era la convicción de el no, y también el acuerdo entre los dos. Si uno decía que no, el otro no decía, bueno, claro, déjalo. Claro. No, si dijeron que no, es no. Y yo recuerdo que estaban muy de moda, y hasta el día de hoy también, las pijamadas. Y mi mamá no vas a dormir en una casa que no sea tuya porque esta es tu casa. Y todas mis amigas se juntaban y iban las mamás de mis amigas a mi casa a hablar con mi mamá para que me dejaran ir. Iban y me buscaban y preparaban todo para que yo fuera, y mi mamá decía, no va a ir. Y era ver también la convicción, que capaz que en ese momento uno se enoja porque uno quiere ir, quiere disfrutar o quiere vivir ese momento, pero también a medida que uno va creciendo, va entendiendo la importancia de tener la convicción en la palabra de uno y los fundamentos y los valores de uno, porque por ahí cuando vengan situaciones en donde uno necesite expresar su opinión o su postura, pueda tener convicción Tal de lo cual. que uno habla. El fundamento fuerte, o sea, sobre qué estamos diciéndole a nuestros hijos que no le conviene, o que esto sí, esto no. ¿Sobre qué fundamento? No es que solamente no porque no. Porque muchas veces cuando somos padres decimos, porque no y listo. Sí, No, es no verdad. es porque no y listo. Obviamente que tampoco uno le tiene que estar explicando al hijo todas las cosas, pero Exactamente. sí hacerle entender por qué no nos conviene esos lugares, esas personas. O cuando recién hablaba ahí, cuando tenemos que elegir una pareja. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron, no, ese no? Y vos decís, pero ¿por qué? Si es esto, el otro, mirá, que esto, que lo... No, porque no te conviene. Quizás hoy no lo entendés, el día de mañana me lo vas a agradecer. Y realmente cuando uno tiene esa convicción y tiene trabajan en uno el buscar la voluntad de Dios, el discernimiento en Dios, es cuando uno obedece. Cuando no solamente, no es que obedeces porque obedeces, sino que es algo que ya sale natural. Esta convicción de decir, me conviene obedecer. Quizás no lo entiendo, pero me conviene obedecer. Me conviene saber que hemos buscado la voluntad de Dios en familia, como matrimonio, como papás, como hijos, en el rol que te toca. Y quizás el panorama todo te da que vos hagas lo que vos querés, pero Dios te dice, no, esto no te conviene. Entonces uno ahí es esa convicción de decir, bueno, no me conviene, no lo tengo que hacer, pero vale la pena obedecer. Y otro de los puntos importantes en esto es la armonía en el hogar. Es cuando tenemos que vestirnos de misericordia, de paciencia, de tolerancia, de mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo, de gozo, de paz. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos para que en nuestro hogar haya un ambiente que podamos acompañarnos, no es solamente te tolero porque vivimos juntos, no, sino decir, ¿sabes qué? No, quizás no comprendo todo lo que vos estás sintiendo, lo que vos querés, pero vamos a orar juntos para que busquemos la voluntad de Dios. Quizás tu postura es no, 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 mi postura es sí, 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 porque lo estamos mirando de manera subjetiva. Claro. Cada uno de sus intereses, desde lo que uno desea. Pero cuando trabajamos para que haya una armonía en el hogar, no estoy diciendo que nos vamos a dar perfecto, que no van a surgir problemas, que va a ser todo totalmente. amor, gozo, paz, no. Sino que cuando trabajamos aún en las diferentes miradas, en las diferentes personalidades, trabajamos la mansedumbre, la paz, el gozo, de decir, bueno, acá, vamos, no te entiendo, pero vamos a orar juntos para buscar la voluntad de Dios. Es cuando también ahí el discernimiento se hace real, cuando el discernimiento viene de parte de Dios y se empieza a aclarar el panorama de lo que tenemos que hacer. Y este tercer punto está conectado con el último, que es la comunión abierta y respetuosa. Bien. Justamente
por el ejemplo, Sil, que vos dabas al principio, en los temas económicos o un segundo trabajo o aparece una puerta de trabajo, y si no hay una buena comunicación respetuosa, si no hay una armonía en el hogar, ¿cómo yo puedo decirle al esposo o a un hijo adulto que todavía vive con nosotros, mira, me parece que esa fuente de ingreso no va a ser conveniente? Son temas bastante difíciles, claro, ¿no? De poder decirlo, porque creo que a nadie le sobra el dinero, entonces muchas veces es una necesidad, inclusive el trabajo, pero yendo al esposo y la esposa particularmente, bueno, pongamos en la balanza. Yo no digo que no haya que hacer sacrificios, y no digo que la mujer no tenga que trabajar, porque bueno, si te gusta y hay que hacerlo, se hace, pero si al final eso va a producir que no nos veamos en todo el día, que no comamos juntos ni almorcemos juntos y llegamos a la noche o a distintos horarios. Y claro, no hay un cruce, un encuentro. En ningún momento. Exacto. Durante años. Bueno, a la larga eso va a repercutir, eso va a traer una consecuencia. Entonces siempre es necesario poner en la balanza hasta qué punto es necesario, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Justamente nos acaba de llegar un mensaje donde nos dice esto de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, buenos días, bendiciones. Yo en un momento tenía 2 trabajos y estaba como loca, muy cansada y de mal humor, que es lo que conllevaba tener 2 trabajos. Después reflexioné y me dije, yo estudié para ayudar a mi esposo y para estar mejor, y al final no estábamos bien. Dejé un trabajo y ahora como que se siente más, ¿no? El poder acompañar a la familia, el poder estar, el poder compartir, ¿no? Porque mientras más tenemos por ahí es cuando más derrochamos, ¿no? Bueno, y ahí deja saludos a los pastores y saludo acá al estudio de Radio E. Pero es muy cierto esto, ¿no? A veces poner en balanza, hay situaciones que, a ver, como mujer muchas veces queremos ayudar a nuestros esposos, ¿no? Decir, bueno, nos ponemos en la brecha esto de trabajar. Pero también está esta frase que dice, ¿a costo de qué? Porque a veces llegabas cansada de noche, y yo he trabajado muchos años en el comercio, desde la mañana muy temprano hasta la noche. Y a veces uno no quería ni que le hablaran, ni que miraran, ni que nada. O sea, de querer acostarte y listo, no descansar. Entonces, a veces no llevaba una buena relación también. Por ahí el día domingo uno quería hacer una actividad y el otro no, y así era como cruzado todo. Entonces está bueno eso también, reflexionar desde esa parte, ¿no? El tener este discernimiento de hasta dónde nos va a ayudar esto. Tal cual, y eso es en base de la comunicación, cuando podemos expresarnos con respeto. Exacto. Y decirle, mira, ¿sabes qué? Quizás ser sabios al momento de hablar, decir, mira, ¿sabes qué? A tu esposo, a tu esposa, realmente el trabajo quizás está ocupando más de lo que tiene que ocupar. Quizás no en horas, porque quizás trabaja horas específicas, pero se lleva trabajo a la casa, o el ambiente del trabajo lo traslada a la casa. Entonces, cuando tenemos una comunicación abierta, respetuosa, sabia, es cuando nosotros podemos decirnos las cosas con sabiduría, cuando viene ese discernimiento, decir, Señor, ¿cómo le digo esto? Porque yo creo que a veces pensamos, ¿cómo se lo digo para que no le caiga mal? Y a veces decimos, bueno, voy a buscar palabras, voy a buscar momentos. Y específicamente lo que tenemos que hacer es buscar la sabiduría de Dios. En Proverbios 16:21, para ir terminando, dice, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Entonces, en el discernimiento también viene esto, de cómo nos comunicamos, cómo decimos las cosas. Porque muchas veces podemos saber qué es lo que Dios quiere, tener la respuesta de Dios, pero también tenemos que pedirle sabiduría a Dios de cómo decir las cosas. Sí. ¿Vieron? Porque, como dice acá, dice, el sabio de corazón es llamado prudente. Muchas veces tenemos que decir algo, pero tenemos que ser prudentes también, cómo está la otra persona, cómo está el ambiente, quién está alrededor, quién va a escuchar nuestra conversación. Y dice, y la dulzura de labios aumenta el saber, porque cuando nosotros le pedimos ese discernimiento a Dios de qué decir, es como que de nuestros labios no van a salir acusaciones, no van a salir que vos si haces esto te va a pasar aquello, que vos sos esto, que vos sos aquello, o haces esto porque esto nos va a ir. No, sino que la dulzura surge algo tan especial, tan placentero cuando escuchamos a alguien que nos está dando un consejo o que nos está dando lo que necesitamos de parte de Dios o la guía de Dios, aún en la familia, cuando nosotras como mujeres sabias y prudentes tenemos que edificar nuestro hogar, decirle a nuestro esposo, mira, ¿sabes qué? Esto no está bueno, pero ¿por qué no oramos y trabajamos? El Señor, Dios me dio esta palabra, trabajemos en la palabra, oremos juntos, que a decirle, mira, ¿sabes qué? Esto está mal, no sé cómo lo vas a arreglar.
y todo esto es por tu culpa, porque ahí nomás echamos Sí. culpa. Y no hay nada más frustrante, no sé si les ha pasado, que saber que lo que dijiste es correcto, porque había que decirlo, pero al final no fue nada constructivo y te sentís mal, te sentís porque adentro tuyo está diciendo, pero si había que decir eso, pero no fue la manera, no fueron las palabras, o sea, sí había que decirlo, pero justamente necesitamos el discernimiento para saber encontrar las palabras específicas y no quedarnos con no, bueno, es que todo se lo toma para mal, nada le cae bien, no, yo tengo que buscar en discernimiento y en oración cuáles son las palabras específicas para que eso que yo estoy filtrando pueda comunicarlo de una manera correcta, ¿no? Y que pueda ser de edificación y que el otro pueda ser edificado y yo también, y me pueda sentir aliviado porque Dios me dijo que tenía que decir algo y lo dije bien. Entonces, es ese filtro en la comunicación también. Entonces, ya para ir cerrando, no extendernos más, queremos animar a toda la audiencia que está del otro lado, papás, mamás, hijos, adultos o quien sea que esté del otro lado, a entender que el discernimiento es una habilidad que proviene de Dios y que necesitamos buscar esa habilidad. Necesitamos buscarla en oración. Necesitamos buscarla no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos, por nuestras generaciones. El discernimiento no es más que conocer la verdad. Y la Biblia dice que conoceremos la verdad y que el Espíritu de Dios nos guiará a toda la verdad. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a hallar el discernimiento. No en un buen negocio, no mirando afuera, no, sino mirando en nuestro corazón, doblando nuestras rodillas en el secreto, para entender que ese discernimiento proviene de Dios y es el anhelo y el deseo del Señor que por medio del Espíritu Santo podamos tener el discernimiento para que seamos hogares y tengamos hogares sanos, hogares que sean ejemplo, no perfectos, porque es imposible, pero que podamos ser el reflejo de Jesús, que podamos ser ese reflejo de poder discernir en medio de un mundo totalmente pervertido, que podamos tener el discernimiento y ese filtro espiritual de saber cuáles son las cosas que provienen de Dios, para que, bueno, al final de cuentas podamos cumplir el propósito, cumplir el llamado como familias. Así es, qué importante poder entender esto y cómo la audiencia también saca, ¿no?, estos temas. Justamente acá nos llega un mensajito de Diego también que nos dice, dejé un trabajo que se iba por toda la semana, o sea, en toda la semana no veía a la familia, entonces lo dejó, pidió a Dios, ¿no?, que le diera un trabajo. Ahora llega a casa, trabaja un poco más, pero llega todos los días a casa, puede estar con la familia. Entonces, qué lindo cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y podemos entender de que solamente Él es el que nos da el discernimiento cuando nosotros se lo pedimos, ¿no? Cuando entramos en esa oración como familia, como equipo, que siempre decimos, ¿no?, de poder pedirle que nos dé y nos ayude a discernir. Si ese trabajo nos puede ayudar en muchas cosas, pero en lo más importante, que es la familia, no nos está ayudando, entonces no sería el camino correcto, ¿no? Pero es solo Dios el que nos da este discernimiento cuando se lo pedimos, como bien sacaba el ejemplo de Salomón. Porque Dios, cuando uno lo busca, cuando uno clama, Dios oye y Dios trae respuesta. Así cuando es. menos lo pensamos, menos lo creemos, no entendemos, Dios trae la respuesta. Así que como familia los animamos a que podamos buscar este discernimiento en Dios. No solamente entre elegir lo bueno y lo malo, sino lo bueno y lo excelente. Exactamente. Porque muchas veces nos conformamos con lo bueno, pero Dios quiere cosas de excelente para nosotros. Bueno, Pastora, qué lindo este tema y me gustó esto, ¿no? No tan solo buscar lo bueno, sino lo excelente. Nos basamos siempre en lo malo, bueno y malo. Me gustaría que nos despidan oraciones Claro para que sí. la audiencia que nos está sintonizando y lo que nos están viendo también a través de YouTube. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, te damos gracias porque siempre llegas con una palabra justa a cada uno de nosotros, de nuestros hogares, y te pedimos, Señor, que por medio de esta palabra puedas traer discernimiento a cada hogar, a cada vida, a cada familia, a cada hombre, cada mujer que representa esa casa que están del otro lado. Señor, entendemos que necesitamos caminar, Señor, con tu discernimiento, que necesitamos de tu compañía, de tu dirección, que necesitamos ir a lo íntimo y a lo secreto. Te pedimos que salgas al encuentro de cada uno que está del otro lado, viéndonos, oyéndonos, y aún a nosotros, que nos puedas ayudar y traer esa sabiduría para que podamos encontrar las palabras, encontrar las maneras, que podamos sembrar este filtro espiritual aún en nuestras generaciones.
generaciones, para que el día de mañana ellos puedan ser hombres y mujeres que den mucho fruto, que tomen decisiones certeras, seguras, que te agraden, que podamos ser confiables para ti, Señor. Padre, gracias te damos por esta mañana y sabemos, Señor, que veremos una generación que no se desvía, Señor, hacia el pecado, hacia lo que ofrece este mundo, sino que caminarán en tu verdad, con la luz de tu verdad, Señor, con ese discernimiento que proviene directamente de tu corazón. Te amamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.